Bueno, la primera, por favor. Ya el compañero Andrés Saúl nos hizo favor un poquito de ubicarnos dónde está el occidente de México, cerca de los estados de Guadalajara, Guerrero, Michoacán. Y la campana estaría ubicada en lo que sería en esta parte, en lo que sería el municipio de Villa de Álvarez. La zona arqueológica de la Campana es una de las zonas abiertas al público en Colima, de las más importantes, y se encuentra ubicada prácticamente al interior de lo que sería toda la traza urbana. Aquí estaría la zona arqueológica de la Campana. ¿Cuál es la importancia de este trabajo? Justamente atrás de la parte de la zona arqueológica de la Campana y atrás o a un lado de lo que sería el tecnológico de Colima, que es donde se ubica al lado de la zona arqueológica, se encuentra un área ecológica muy importante, que es toda esta zona, ¿sí? En esa área, años atrás, era un nido de malvivientes. Seguido había reportes a la policía de que habían violado o habían matado a personas, y hubo un grupo muy importante de organizadores, protectores de la parte ecológica, sobre todo, para que se pudiera preservar esta área como pulmón de la ciudad, y además era un área donde prácticamente toda la fauna y la flora había quedado encerrada prácticamente dentro del área urbana. Justamente por esta problemática, el gobierno del estado hace la compra de estos terrenos para crear lo que sería el parque ecoarqueológico de la Campana. En este proyecto es muy importante porque participaron no solamente la parte ecológica, un ambientalista que estuvo muy pendiente de qué arbolitos tenían que poner o cuidar para que fuera el sendero adecuado para hacer caminata y para poder hacer ciclismo y muchas cosas que se tienen proyectado para esta área, sino también la parte de la protección del patrimonio, parte de la sección de arqueología, apoyadas y por supuesto por la doctora Ana María Jarquín, directora del proyecto La Campana, y con el doctor Enrique, estuvieron supervisando cada una de las áreas de esta habilitación de la zona. ¿Qué encontraron en esta zona? Pues encontraron una variedad increíble de petrograbados. Voy cambiando. Aquí se va a ver mejor lo que sería el tecnológico que les comentaba, ¿sí? La Campana y todo lo que sería esto. Ya el arqueólogo también Andrés Saúl nos había comentado que, por ejemplo, para la fase Capacha, que son los que vamos a ver, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Difundir la información que se tiene a cabo de los trabajos que se tienen estos vestigios arqueológicos y biológicos por parte de un equipo interdisciplinario. Como les comentaba, pues participó un ambientalista y participó el equipo de arqueología, y había una serie de personal también habilitando el área para hacer el parque. Y establecer algunos avances respecto a la investigación de la secuencia de la tradición de inhumación entre los grupos prehispánicos del occidente de Mesoamérica. De manera especial, considerando que las evidencias exploradas del cementerio corresponden a uno de los momentos más tempranos, que es para Colima, que es la fase Capacha, aproximadamente 1500 a.C. Y aunque se habían encontrado piezas de esa temporalidad dentro de la zona arqueológica, no se había encontrado un cementerio como tal, ¿sí? Solamente algunos materiales aislados. Esta sería una parte de la excavación, y ahorita les voy a explicar. Bueno, como decía el arqueólogo Andrés Saúl, en Colima son pocos los que tenemos los cementerios Capacha. Prácticamente son 4 cementerios que se tienen: el que él excavó en Las Fuentes, el que excavó Judith Galicia en Puertas de Rolón, otro que excavó la arqueóloga Laura Almendros en el Diezmo, y en este caso que apareció en la Campana. ¿Cómo apareció? Bueno, como les comentaba, habían sido registrados varios petrograbados, y estos son los que se encontraron en un principio.
Haciendo el registro de estos materiales y al empezar a descubrirlos para poder hacer el completo registro, se dieron cuenta que habían materiales óseos. Entonces, justamente en ese momento es cuando me invitan a participar dentro del proyecto como parte de mi especialidad de antropología física. En total, estamos encontrando, se recuperaron 44 entierros humanos, no recuerdo bien, serían 10 metros aproximadamente, 100 metros cuadrados aproximadamente de dimensión. Y como decía el arqueólogo Andrés Saúl, este sitio comparte la misma particularidad de los demás. Se encontró cerca del río Pereira, si no me acuerdo, Comala, cerca del río Comala, Colima. De estos 44 entierros son 3 infantes, 41 adultos, y de esos 41 adultos son 22 mujeres, 9 hombres y 10 de sexo indeterminable. 16 de estos entierros son secundarios, es decir, seguimos teniendo la misma característica de los demás momentos de la fase capacha que se han encontrado, que serían, como en este caso, los entierros secundarios, donde no existe una posición específica del cuerpo, sino es como fardos funerarios o como segundas exequias. Tenemos entierros primarios, 28, en diferentes posiciones. Este es uno de cúbito dorsal semiflexionado, las piernas prácticamente, bueno, las extremidades inferiores, prácticamente, hagan de cuenta que estaba en la playa, porque estaba justamente acostado y las piernas bajaban en una pendiente como de 1 metro, ¿no?, hacia abajo. En un principio, de hecho, pensamos que era sedente por la posición de la tibia y peroné. Con entierros secundarios, aquí teníamos otro cráneo y en este caso otro cráneo. Entierros extendidos completamente y algunos entierros aislados, solamente teníamos el cráneo en algunos casos, pero bueno, dentro de esos estaban los entierros. ¿Qué otra característica estamos encontrando en estos 44 entierros? Está habiendo una disposición del cadáver, podríamos decir como fardo funerario, porque estamos teniendo, incluso aquí se aprecia un poco, la complexión de las clavículas, es decir, no hay tanto movimiento tafonómico por la descomposición del cadáver, lo cual implica que el cuerpo estuvo completamente atado y no pudo moverse después de haber sido, de haber fallecido. O, en este caso, las manos atrás de lo que sería hacia la espalda, aquí tenemos los huesitos de la mano, en lo que sería la parte del fémur. ¿Sí? Estamos encontrando diferentes niveles de deposición. Si tenemos al menos localizados 7 niveles de deposición, en cada uno hay diferentes, hay femeninos, masculinos, no hay específicamente una posición por alguno. Sin embargo, en los niños sí, los subadultos están encontrándose entre 50 y 60 centímetros de profundidad y 70 y 80, es decir, prácticamente no hay adultos en las primeras niveles de ocupación o niveles de funerarios. Otra característica que estamos encontrando es que aquí en esta zona encontramos algo que nosotros pensamos que era la otra parte de una cista, y que bueno, estos entierros se encontraban dentro de una cista como tal, entierros múltiples. Sin embargo, una vez que abrimos para ver qué sucedía, abajo encontramos que se encuentran, abajo de esta capa de tepetate de aproximadamente 30 centímetros, otra serie de entierros, prácticamente unos depositados sobre otros, de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, uno arriba del otro. En este caso tenemos el I y el H, y aquí prácticamente no se ve muy mucho, pero aquí estaría sentido. Y con diferentes materiales arqueológicos asociados. Tenemos desde los bules clásicos de la fase Comala, de la fase Capacha, hasta esto que encontramos aquí, que es un material lítico, parece como un vaso, muy pequeño, algunos centímetros, y algunos entierros incluso con algún material asociado a ellos mismos. Este es un objeto de piedra, todavía no se sabe exactamente qué material o qué objeto sea, así, no sé, un alisador o algo para trabajar, que de lo que podamos tener.
Les debo señalar, bueno, este material es como una primera aproximación, es un primer trabajo. El entierro, el cementerio Capacha no se terminó de explorar por cuestiones de tiempo y está planeado, bueno, hacerse una segunda fase en la cual sí se pueda concluir con este material para poder recuperar toda la información y sepamos específicamente características, como les decía, si es un entierro indirecto, si estaba en una fosa o no estaba en una fosa. Hasta el momento solo tendríamos la pared de la fosa, nos faltaría excavar hacia la parte norte, hacia la parte sur y hacia la parte oeste para ver exactamente cuál es la complejidad. ¿A qué conclusiones hemos llegado hasta el momento? Se trata de una funeraria que comparte características específicas con otros sitios. Se localizan entierros en posición y orientación variada, es decir, hasta el momento no hemos podido decir que para esta fase Capacha tengan una orientación o preferencia por alguna zona cardinal o alguna posición anatómica. Se observa la reutilización de los espacios, como estos que les había enseñado de los fardos funerarios, la reutilización de huesos largos hacia un solo específico. Se tienen características que señalan que hay un tratamiento al cadáver, lo que les comentaba del fardo funerario. Se puede decir que la campana, que siempre se pensó que era un sitio del clásico tardío, la fase Colima, si no mal recuerdo, ya ahorita tenemos una fase ocupacional mucho más amplia de esta área específica. En esta área se localizan también una gran cantidad de petrograbados y cementerio Capacha se encontró cerca de lo que posiblemente sea, posiblemente sea una estructura, sin embargo no lo hemos excavado para ver si esta estructura pertenece justamente a la fase Capacha o ya es temporalidad tardía como de lo que es el resto del sitio. Es al parecer un área funeraria muy muy importante, es muy poquito lo que tenemos hasta el momento excavado y sin en cambio, bueno, ya tenemos 44 entierros y bueno, de materiales asociados, ¿no? No sé si Buenas tardes. Es muy importante la exploración que se hizo el año pasado, pues nos amplía la cronología del asentamiento de la Campana. Lo importante de esta área es que estos marcadores que se han encontrado, que han llamado petroglifos, no solamente tenemos uno, tenemos como 20. Se han hecho exploraciones en 2 de ellos, que están separados aproximadamente unos 30-40 metros, y se han encontrado alrededor o cerca de ellos elementos óseos, ¿no? Lo que nos hable de un cementerio de grandes dimensiones, posiblemente. Hasta que no exploremos pues un buen porcentaje del mismo, no podemos determinar el tamaño del mismo, ¿no? Y lo importante de esta exploración es la cercanía de una estructura. Es una estructura que es aislada, no está concentrada como las estructuras del clásico o del posclásico. Entonces esto nos permite tener una nueva idea de lo que es la fase Capacha, ¿no? Que se habla de entierros, pero no se habla de arquitectura. Entonces el poder tener una muestra de esta arquitectura y la presencia de este gran cementerio Capacha, podría haber otras posibilidades de entender lo que es la fase Capacha para Colima y para el occidente, ¿no? Este año se pretende excavar con excavaciones extensivas, intensivas controladas, se pretende excavar la mayor parte de este depósito funerario y posiblemente hacer una muestra sobre lo que es la estructura muy cercana a la misma, ¿no? En todas estas evidencias de petroglifos, el terreno es plano, o sea, no hay presencia de elementos ni tardíos ni de la época clásica, ¿no? O sea, que nos hablan de un asentamiento Capacha en esa área. Entonces estamos en espera de iniciar esta temporada para ver qué elementos nuevos se nos presenta para la fase Capacha. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes Enrique Martínez y Rosa María Flores. Continuamos.